Bueno, vamos a meter en el apasionante mundo de la literatura. En este caso es un libro que es un ensayo, recientemente publicado. Escrito en primera persona, escrito por el escritor Mauro Libertela, escritor y periodista, pero que retoma la vida de un tramo importante de la vida de Cayetano, Nicolás Cay, periodista, que lo que hace en este libro es contar específicamente cómo empezó a jugar, a apostar, y cómo eso se convirtió en un drama en su vida y perdió trabajos, plata, lo que él determina como el momento en el que dijo hasta acá llegué, es la pérdida de un departamento que le había comprado su abuela. La abuela le compró a él. Le compró a él un departamento y ahí dijo, bueno, yo hasta acá llegué con esto. Y a partir de ese proceso, hace 8 años que él no juega, decidió contar esta historia. Ya hizo algunas entrevistas, contó un poco de cómo fue este proceso. Y lo que hace en este libro es justamente contar todo, ¿no? Cómo fue, cómo se acercó. Por ejemplo, él cuenta cuándo empezó a jugar. Él viene de una familia, su abuelo y su padre jugaban en un bar que quizás acá seguramente conocen, que es el San Bernardo, un bar Crespo, característico de Villa Crespo. Sí, él dice que su abuelo jugaba en esas mesas. Se juega la parte de atrás, ¿no? Hay como una especie de, llamémoslo, de sala de juegos. Sala de juegos. Como en todos los clubes de barrio. Por supuesto. Históricamente. Sí, como en otros bares, no sé, la academia de Corrientes y Callao. El lugar donde se escolasea. Bueno, el abuelo de Cayetano jugaba ahí, fallece un día saliendo de ese bar. El padre jugaba y apostaba también en esas mesas. Y él empieza a ir ahí con sus amigos a los 20 y pico. En un momento se puso muy de moda el bar San Bernardo, ahí en Avenida Corrientes, en el corazón de Villa Crespo, como un lugar hipster de alguna manera, donde van los jóvenes a ver cómo era los bares del siglo pasado. Claro. Bueno, él cuenta ahí cómo empieza a ir a ese bar, que va con los amigos, que empiezan con esto de vamos al casino de Puerto Madero, hacemos un Corrientes derecho, y empiezan a ir al casino. Y él empieza así, o sea, no empieza por el juego online. Lo que él dice es que a medida... ¿iba caminando? No, iban en auto, pero decían, nos vamos, después de jugar ahí en esas mesas, se iban al casino de Puerto Madero. Y lo que él dice es que así empieza su adicción, pero que en realidad terminó jugando y apostando a través de el fútbol, a través de... Es un pibe muy futbolero, de hecho es periodista deportivo. Es periodista deportivo, claro. Él dice, yo a partir de... o sea, esa fue la puerta de entrada. Dice, no hay un solo motivo, ¿no? Esto de, bueno, la historia de mi abuelo, mi padre que jugaban. Bueno, yo empecé a jugar y hubo un momento en el que no pude parar. Esto no lo sabía nadie. Él dice, perdí parejas, perdí trabajos, momentos profesionales, no sé, dice, en un momento hacía entrevistas y estaba pensando en agarrar el celular para ver cómo terminaba un partido de fútbol y si ganaba o perdía esa plata que había apostado. Los viajes de trabajo, un periodista deportivo que viajaba, no sé, a Colombia de repente y estaba 5 días en un hotel y decía, bueno, aprovecho para salir y entrar, ir al casino y jugar esa plata, hasta que en un momento decide... pierde este departamento, que era el departamento de su abuela, y empieza, él se lo cuenta a su familia, se lo cuenta a quien era su pareja en ese momento, y lo que dice es que va a un grupo de autoayuda, que es muy difícil ir, además una persona que ya era reconocida, trabajaba en la radio, trabajaba en la tele con Fantino. Es muy difícil reconocer, me imagino, una adicción, una conducta de esas características. Hay que tener mucha, me imagino, ¿no? Mucho coraje, mucha valentía. Totalmente, mucha valentía. Donde muestra la desesperación. Él cuenta momentos de desesperación, donde de repente iba por un viaje de trabajo a Colombia y estaba en el hotel desesperado porque había jugado y porque tenía que volver y decir, me perdí todo, o sea, y las excusas para encontrar plata. Él cuenta anécdotas también de los lugares a los que iba a jugar, porque el libro lo que tiene es esto. Por un lado él cuenta su llegada al juego, pero también un mundo que hoy para los pibes no es ese, es la apuesta online. El de él era ir a un departamento donde se jugaba, se apostaba, y un tipo de repente dejaba el par de zapatos porque decía, tengo que seguir jugando y no tengo guita y te dejo los zapatos, ¿cuánto me das por esto? Y sigo apostando. Él cuenta todo ese mundo, todo lo que vivió, y dice, hoy todo eso está al alcance de la mano de los pibes, porque a través de un celular, no, que está la trampa de que te piden que seas mayor de edad, declarar que tenés más de 18, los pibes lo declaran y siguen jugando, y empiezan en un camino de adicción, de juego, de apuestas, por ejemplo con el fútbol, diciendo, yo sé de fútbol, yo conozco a este jugador, yo sé cómo va a salir esto, y te sorprende. Él dice que el día que... Además hay un tema de jugar que ahora jugás cualquier cosa. Incluso apostás por eso también el tema de los... Claro, porque en la época nuestra vos jugás el PRODE. Claro, y aparte... Jugás el PRODE, que es local, visitante, empate. Por eran eso... 13, los 13 partidos se jugaba el domingo, todos se jugaban el domingo. Podía meter un doble. Pero además por eso la prohibición de los jugadores, porque incluso apostás por un lateral. Claro. O sea, le das el pase a uno, el primero agarra, la tira afuera, y con eso capaz quiso ganar un montón de guita a alguien, y deportivamente no cambió nada.
Él cuenta que su última apuesta fue un partido de Boca, por ejemplo, con Unión de Santa Fe. Un partido donde Boca tenía todo para ganar, él apostó y perdió. Y ese día dijo, hasta acá llegué, ahí pierde ese departamento, fue el 2 de agosto de 2015. Y también esto de ser alguien reconocido, ir a los grupos de autoayuda y que de repente alguien le diga, vos sos Cayetano. Yo te conozco. Sí. Entonces, bueno, ¿A cuál de juego? todo ese proceso de vergüenza y de reconocimiento de mucho sufrimiento, ¿no? Y de desamparo y de pérdida de muchas cosas, de muchas relaciones. El libro recupera todo eso y cuenta, por ejemplo, qué pasa hoy con el juego online y con las billeteras virtuales también, ¿no? Porque hoy la billetera virtual, un padre a un chico, a un adolescente, por ahí le habilita esa billetera. Entonces el pibe empieza a jugar fácilmente, o sea, no es solamente tener el celular, sino es a qué tenemos acceso hoy, a la plata a través de ¿Esto es dinero legal? digital. Porque yo veo grandes figuras del deporte promocionando las apuestas. Ahí va, justamente en la Argentina está desregulada la actividad del juego. Hace poco se presentó en estos días justamente un proyecto de ley del diputado Toñoli, Eduardo Toñoli presentó un proyecto para regular esto, pero nos tenemos que ir al 2018, gobierno de Macri, ahí es donde se desregula, o sea, había una regulación nacional, ¿no? Todas las provincias tenían que seguir esa regulación del juego, de las apuestas. Ahí se liquida la función de Lotería Nacional. Entonces esto pasa a ser decisión de cada distrito. Y también lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, desde 2018 la Organización Mundial de la Salud determina que la ludopatía digital es una enfermedad mental, que la ludopatía crece, y a partir de la pandemia 2020 crece el juego de los pibes, de los más chicos, el acceso a las plataformas y a la apuesta. Y se dice que esas edades año tras año desde 2020 bajan, o sea, el ingreso de los, y generalmente son varones, ¿no? La mayoría de los que juegan, el ingreso a este universo de ludopatía digital va bajando año tras año. Son cada vez más chicos los que tienen acceso y los que entran en ese circuito. ¿Qué es lo que cuenta Cayetano en el libro? Bueno, ¿cómo te podés dar cuenta de esto? ¿Cómo empezás a advertir esto? ¿Y quién interviene? Lo importante es la intervención inmediata, porque también lo que hace hoy el juego digital es que vos antes, alguien que jugaba se tenía que ir físicamente a ese lugar, tenía que buscar excusas para decir, che, me tengo que ir al casino, no, tengo que ir a hoy no vas a ningún lado, estás con el celular en cualquier lugar y estás pendiente de una apuesta. En el gobierno de Macri, María Eugenia Vidal, un epicentro importante es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, donde el mundo del juego atraviesa las dos orillas del río Bravo. Recordemos que el juego en la provincia de Buenos Aires, como negocio, como cuestión territorial vinculada a la política, surge en el gobierno de Duhalde, en Loma de Zamora. No sé si la locación les dice el mensaje. Si la locación les expresa algo más. Apellidos, caras. No, pero es un tema que hay que abordar, porque a mí no es un modelo social que a mí por lo menos me satisface. No, totalmente. Que los pibes tengan acceso a un celular, a un casino online, o que en las cabeceras de los distritos más importantes haya un bingo, ¿no? Porque ahí quién va, van los trabajadores, las trabajadoras, porque ¿qué encierra para mí el juego de alguna manera? La esperanza. ¿Qué vas a buscar ahí? ¿Entendés? Sí, la esperanza. Vas a buscar ahí el zapatazo, el zapatazo al ángulo que te cambie la vida. Y la desesperación. Bueno, por eso. Que es el contraplano de la esperanza. Bueno, él recupera historias. ¿No? Cayetano recupera historias de gente que va a contar su testimonio, que está en ese grupo de autoayuda, y él cuenta como, por ejemplo, un pibe decía, yo generaba deudas y lo que me pasaba era que a medida que generaba deudas seguía jugando, porque lo único que te empieza a sacar de eso es decir, bueno, si gané esto, si aposté esto, la única forma es esta. Además, empezás a pedir plata a tu entorno, no tenés ya quién recurrir, y son las deudas. Y también cuenta la figura de quiénes son los que levantan esas apuestas, ¿no? Un tipo al que él le fue entregando ese departamento de la abuela, por ejemplo, que después lo encuentra en la calle y cada vez que y él lo cruza y dice, yo sé que ese tipo era el que aceptaba esas apuestas. El libro dice, él cuenta un poco también que va a escuelas secundarias, a colegios secundarios a hablar de este tema, que hay muchos que preguntan cómo ayudar a otros, que cuando termina se acercan a hablarle y a preguntarle eso, y claramente es cada vez más difícil blindar a los pibes de estas apuestas, del acceso a este mundo digital, pero por otro lado también cada vez crece más la oferta. Las plataformas de juego digital se promocionan a través de, por ejemplo, Instagramers, influencers. Claro. ¿No? Entonces, deportivos. Periodistas deportivos, bueno, está el fútbol, el negocio del fútbol mundial está cooptado por las casas de apuesta y por el mundo del negocio de los árabes. Bueno, en España está regulado. De la aeronáutica, de la aeronavegación hasta el petróleo.
En España es un país donde está regulado, por ejemplo. ¿Cómo está regulado? Hay figuras que están ligadas al fútbol que no pueden hacer promoción de casas de apuestas. Sin embargo, una empresa española es el principal sponsor de River, ¿no? Codere. Sí. Hoy, ¿no? Codere es una empresa. Todas las transmisiones de fútbol al comienzo del primer y del segundo tiempo, el relator y de Boca, el comentarista dicen: Betson. entrá y ganá y vos podés, y digo, está institucionalizado. Y por ejemplo, a ver, es como vender falopa, Y sí, porque está claro que uno puede ir, yo qué sé, yo si voy al casino, yo sé que entro y salgo, puedo ganar un mango, perder un mango, está todo bien, porque no tengo la vocación. Pero es como pero hay gente que tiene una conducta abusiva. Bueno, con se eso. dice que es la adicción, que es la gran adicción del siglo XXI, la ludopatía digital. El tema es también qué mundo le ofrecemos a los pibes, qué modelo del trabajo, qué acceso a la plata, casas donde todo el tiempo se está hablando de plata, ¿no? Donde hay una crisis económica que no deja de crecer, y que el acceso a la plata y cómo hacer esa plata. Digo, hoy todo el tiempo se está hablando, además, digo, desde la ludopatía digital va desde las ofertas de las plataformas hasta gente que te dice cómo tenés que ganar dinero con el fondo común de inversión, con el plazo fijo. De repente todos estamos hablando de cómo generar dinero, pero no de oficios. De lugares a los que ir a trabajar, de espacios físicos, ¿no? Digo, la pandemia también hizo eso con los jóvenes, que trabajen desde su casa, el home office, bueno, todo ese mundo que deja escenas de ser... del postfordismo también. Escenas de... Bueno, claro, y también la responsabilidad de la persona, ¿no? Bueno, es tu responsabilidad, vos tenés tu celular, vos decidís, vos podés ganar este dinero, ¿no? Podemos citar a Mark Fisher y esta depresión que nos lleva a pensar que es individual y no lo es. Sí, a la depresión que lo llevó a Mark Fisher también. Bueno, también lo llevó a Mark Fisher, pero bueno, digo, en este caso lo que hace Cayetano en el libro, y me parece que esto es lo interesante, es exponer toda su historia con esta adicción, contar cuáles fueron las etapas, hay caídas y recaídas en esto, pero sí la decisión de contarle a su entorno, porque cuando lo contás se la jugó contando esto. Vamos a decirlo en términos, la política no está abordando esto. La política no, es lo contrario, de hecho al contrario. ¿Qué hace Puyaro cuando asume? Necesito plata, voy a legalizar el juego online. Le subió el canon y lo legalizó. Y en la provincia de Buenos Aires están ofreciendo en las loterías. La ley la impulsó María Eugenia Vidal, pero la reglamentación la impulsó el gobierno de Kicillof, ¿no? Y además toda esa estructura que está vinculada al juego sigue siendo la misma, ¿no? Básicamente, que es la estructura de que cómo se puede extraer algún tipo de riqueza, de plusvalía, de recursos, de definitiva de los sectores populares, ¿o no? ¿Quiénes son los que van ahí? ¿Quiénes son las víctimas? Está claro que debe haber un tipo de mucha guita que capaz que le gusta el juego, pero generalmente ¿quiénes son? Sí, ¿no? Las tragamonedas, van las señoras, ¿no? Parece que hay una fascinación, están ahí, tiene que ver además con la soledad, probablemente, con la falta de futuro para los pibes. Imagínate los pibes, bro, no sé, cuya perspectiva laboral es subirse a una bicicleta y repartir hamburguesa, y alguien le dice, ¿entendés? Te podés salvar con el Real Madrid va a ser... Claro, te podés salvar apostando en fútbol, y el pibe capaz que cree que sabe de fútbol. Sí, y que además está relacionado con algo que consume, ve todo el tiempo, ese partido lo va a ver igual. ¿Por qué no va a apostar algo que él está casi seguro que va a suceder, ¿no? Y después, cuando no sucede, empiezan estas deudas. Digo, lo central del libro, me parece que lo más importante es ese testimonio en primera persona, pero además la posibilidad de abrir la puerta a la intervención del entorno, que el entorno sepa, que esté atento a qué pasa con los pibes y el celular. Creo que vamos a vivir escenas realmente muy dramáticas con la adolescencia, el celular y las apuestas en el futuro. Sí. Creo que se debe estar viviendo ya de modo subterráneo. Y no está claro todavía no emergieron. No está claro cómo se frena, porque no sé si alcanza con regular, ¿no? Y sí, mínimamente, digo, hoy entras a las páginas entraba a las páginas de las apuestas. ¿Cómo no vas a poder regular? No sé si alcanza, digo. No alcanza en el sentido de que hay algo que es bastante incontrolable. Cobran todo, profe, cobran todos, amigo, cobran todos. Financian a las dos orillas del Río Bravo. Ahí tenemos un drama profundo que la política no está abordando, claramente. Y no está bien, no es un modelo de sociedad. Yo una vez fui a Trevelin, cuento esto, Trevelin, un lugar hermoso, divino, que está al lado de Esquel y demás, un paraíso, viste, una colonia galesa. De hecho es uno de los lugares más lindos, más visitados de la Argentina. El edificio del casino es el edificio más importante de toda la ciudad. Digo, ¿cómo puede ser esto? Más importante que la municipalidad. O sea, el poder del juego es enorme. Me haces acordar a Carlos Gesell, que dejó como testamento que en Villa Gesell no debería haber nunca un casino.